Saludos, estamos nuevamente en un repaso y complemento para el curso de ilustración de moda que transcurre durante el segundo semestre del 2025 en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En esta ocasión lo que vamos a hacer es una guía muy sencilla para la creación y gestión de patrones como un elemento editable y que se puede integrar dentro de una estructura más compleja, dentro de un boceto o una ilustración. Eh, en este caso de una figura humana muy sencilla. Primero que todo consideremos qué es lo que tenemos aquí. Tenemos un diseño más bien sencillo que está compuesto por múltiples capas superpuestas. En primer lugar tenemos la línea. Nos podemos dar cuenta que la línea tiene un color, no porque haya sido dibujada a color, sino porque esa línea recibió una colorización específica utilizando bloqueo de píxeles transparentes. En segundo lugar, tenemos una capa que aísla la prenda principal y tenemos una base que nos sirve como la garantía de que no vamos a tener reservas blancas, que es un error muy básico de control de calidad que cometemos cuando recién estamos empezando a lidiar con el tema de ilustrar una figura. ¿Listo? Un tema importante que vamos a tener en cuenta es el uso de instancias editables de capa y cuándo sí y cuándo no debemos crear máscaras. ¿Listo? Entonces empecemos por el principio. Si yo tengo una línea, vamos a cambiarle rápidamente el color a negro desde Control U. O sea, este cuadro de diálogo nos va a permitir jugar con la luminosidad para tener una línea completamente negra. Entonces, suponiendo que ustedes tengan un liner que hicieron después de que hicieron sus bocetos básicos, ustedes pueden plantear que esa línea tenga colores diferentes. De hecho, algo que me llama la atención aquí como una exploración es darle a esta línea una gestualidad diferente, cambiando el pincel que se utilice para crearla. Entonces voy a seleccionar un pincel diferente, procurando que la línea sea negra. Voy a ir a una capa nueva. Voy a decirle a este pincel, recordemos que el pincel no tiene que ser si el pincel no tiene las características más óptimas al principio, por ejemplo en este caso me gustaría que fuera un pincel sólido pero me da semitransparencias, pero no está activada la opción de control de opacidad según presión, puedo presionar F5 y en el panel ajustes de pincel retirar la transferencia y este pincel se va a volver automáticamente un pincel opaco. ¿Listo? Entonces yo aquí tengo la posibilidad de pronto de darle un nivel de expresión diferente. Esto para las personas que estén teniendo dificultades, sé que tanto algunos estudiantes presenciales como algunas personas que recién están empezando con temas de arte digital pueden sentir que su trabajo de línea no es el más potente. De pronto la línea no les da la apariencia más llamativa al principio. Entonces, pues hay varias consideraciones ahí que se pueden tener en cuenta. Una ya la habíamos mencionado en un video anterior y es no ver la línea al 100% de opacidad. Ver una línea gris puede ayudar a que trabajemos con más tranquilidad. Otra cosa que quiero hacer es darle una expresión más pictórica a esta línea. O sea, darle una expresión que pueda ser más evocativa por ejemplo, el pincel seco, algo que pues pueda ser más interesante. Entonces, quiero jugar con esa expresión que tiene y vamos a añadir eso. Entonces, por ejemplo, aquí voy a pensar mucho en términos de segmentos, voy a pensar mucho en términos de una línea de contorno que no pretende estar completa todo el tiempo, sino que está representando lo que sea adecuado representar en términos, por ejemplo, de pliegues de textil, para tratar de representar desde la abstracción, como lo hemos mencionado antes, no una textura de material desde el achurado, sino la abstracción de la textura de materiales. ¿Listo? Tengan en cuenta que temas como el flujo o el diámetro mínimo del pincel van a afectar la apariencia de dicha herramienta. Entonces, por ejemplo, aquí ya está pasando algo que me llama mucho la atención y es la idea de un pincel que me da una apariencia más expresiva, una apariencia que pues se puede llegar a leer como caótica,
pero precisamente porque estoy cuidando los trazos, no tratando de ser aleatorio, sino jugar con esa expresión, entonces tengo la posibilidad de seguir explorando qué es este diseño, sin pensar, como ya lo he mencionado en varias ocasiones en videos anteriores, sin pensar en un tema de line art, en que pues estoy rellenando el espacio en términos de medir el diseño, más no me estoy preocupando por la precisión de un trazo. Algo que quiero mantener de la versión anterior es la idea de que no tengamos ni línea en todas las áreas del diseño, ni tengamos un croquis completo allí donde tenemos líneas. Entonces, por ejemplo, aquí me interesa crear pues algunos ajustes en la prenda. Me interesa por ejemplo, haya un grosor diferente, simplemente para poder tener un demo que involucre línea, ahora que la línea es un tema tan fundamental en esta primera parte del curso. ¿Listo? Entonces quiero por eso arrancar desde aquí. De paso podemos hacer un pequeño repaso y estudio y recuento de temas de máscaras y otros modos editables, para que no solamente caigamos en la imprecisión de pensar que hacer arte digital significa un trabajo aditivo. O sea, hay cosas que podemos hacer modificando lo que ya existía previamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí me interesa expandir pliegues. De hecho, me llama la atención la idea de que yo pueda comunicar dos estados diferentes de materiales con este diseño. Entonces, que por ejemplo aquí se pueda percibir más la idea de una tela que de pronto tal vez es más ligera y por tanto está más sujeta a una deformación física que produce pliegues, mientras que la otra se podría leer como un gabán muy pesado y como tal no tan sujeto a esa distorsión y modificación. ¿Listo? Pero lo importante, eso sí, algo en lo que siempre va a estar enfatizando es la necesidad de que no haya un exceso de trabajo en términos de pliegues, sobre todo que se vayan a sentir ornamentales. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos esto, pero sobre la marcha voy a hacer algunas modificaciones. Entonces, por ejemplo, démonos cuenta cómo tengo una línea original y esa línea tiene las manos en ubicaciones distintas. Entonces voy a tomar esta mano, voy a aislarla, voy a tomar esta otra, la voy a aislar también. ¿En qué capa estoy trabajando ahora? En la capa de la línea original. De hecho, podemos subirle la opacidad. En el momento en que yo presione el comando Control J teniendo áreas de selección activa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esas áreas de selección van a quedar en una capa independiente. O sea, en la práctica, el comando Control J significa en en una capa sola. Control J significa duplicar capa. En una capa donde tenemos un área de selección activa, Control J significa duplicar la selección en una capa nueva. ¿Listo? Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a hacerle las modificaciones necesarias a esta figura. Ahora que el nuevo diseño de la prenda no es tan ancho como la original, entonces quiero plantear un ajuste en la posición de las manos. ¿Listo? Entonces supongamos que estamos ahí. De pronto en esta nueva línea podríamos hacer una modificación muy ligera, como en la tensión del textil. Aquí hay unos pliegues que me parecen que no son tan convincentes, aunque pues el demo no se trata de eso, entonces no quiero que esto me vaya a distraer demasiado. Listo. Algo que voy a mantener es la idea de que no tenemos línea en absolutamente todo, sino solo de manera selectiva. Y aquí también vamos a preservar entonces algunos elementos del diseño. Presionamos nuevamente Control J. Ahora sigamos repasando comandos. Yo tengo aquí este segmento de lo que en la práctica es como un boceto de figurín, ¿sí? Una versión muy sencilla de este arte. Le voy a hacer unas modificaciones con F5 al pincel para que sea más propicio para completar este segmento. Entonces, por ejemplo, aquí hay cosas que no son importantes ahorita, pero yo las quiero agregar, que es la idea
de complementar la contextura y el diseño del rostro, aunque en todo caso ese diseño del rostro sigue siendo muy económico. Algunas personas cuando están trabajando esta clase de ideas, por lo menos en el primer estado del curso, se sienten un poco importunadas por la idea de tener que trabajar el rostro, pero en últimas, ya que los estudiantes presenciales no son de primer semestre, tengan presente que es un elemento significativo dentro de la narrativa del diseño y como tal, pues merece por lo menos una mínima consideración. ¿Listo? O sea, que no tengamos como un maniquí, ¿cómo decirlo? Pues sin cara, por ahora, digámoslo así. Que no parece que no solamente que no tiene cara, sino que no tiene identidad. Si nosotros presionamos Control E, teniendo más de una capa seleccionada, lo que va a ocurrir es que vamos a fusionar las capas, pero miren lo que está pasando acá. Estoy fusionando capas que son semi-transparentes y capas que son opacas. Además de eso, como está pasando por ejemplo aquí, y hasta cierto punto por acá también, tengo capas que están superponiéndose a otras. Entonces lo que yo voy a hacer por ahora podría ser borrar, aunque yo podría ponerle a esto una máscara de capa, ocultar los píxeles, aunque en últimas ocultar o borrar en este estado del proceso no es tan importante porque lo que yo necesito es fusionar las capas. ¿Listo? Entonces acá hay una máscara de capa que está ocultando algunos segmentos del contorno. Aquí sí voy a borrar y en últimas esto es puramente académico porque lo que yo necesito es que literalmente se integre todo en un solo liner. Entonces una de esas lecciones que pueden sentirse como muy básicas, pero que al principio, considerando el hecho de que algunos estudiantes recién están empezando, es importante tener en cuenta. La idea de mantener una unidad en la fusión en la opacidad de las capas, es decir, que si nosotros vamos a fusionar múltiples capas, entonces dichas capas deberían tener el mismo nivel de opacidad, ¿sí? Entonces, una está al 40 y pico por ciento, ahora está al 100%. Entonces tenemos un solo nivel, ¿listo? Y ahora, en ese único nivel, podemos seleccionar las tres capas y presionamos Control E. Miren que la capa línea new ya quedó como la única que tiene todo el tema del contorno, ¿listo? Y que al momento de haber fusionado esas capas, la máscara de capa desaparece. Eso es porque estamos diciéndole a los píxeles de múltiples capas, intégrense en una sola, ¿listo? Desaparezcan todo lo que sea complementos editables. ¿Listo? Ya para terminar, entonces lo que hago es que puedo alterar el estado de este pincel a una versión un poco más como despelucada, un poco más de apariencia más caótica, allí donde yo quiero hacer algunos complementos, mejoras y correcciones, en que de nuevo, el demo no se trata de esto, simplemente quiero que las formas de este diseño sean un poquito más económicas, entonces por eso estoy suprimiendo algunas formas. Listo, entonces ya estamos acá, salvo un par de detallitos pequeños de control de calidad, ¿listo? Entonces estamos ahí. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es, antes de crear un patrón, vamos a hacer un repaso de máscaras modificando las capas de relleno. Entonces tenemos la base, pero la base es una versión anterior. Entonces por ahora algo que yo prefiero hacer con frecuencia es duplicar capas. Entonces miren que vamos a estar trabajando en este sector, vamos a dejar estas capas en un color diferente, pero esas capas tienen unas zonas que son más grandes y otras que son más pequeñas. Entonces lo primero que yo voy a hacer es que voy a expandir. Esto es muy sencillo, simplemente estoy creando áreas de selección. Y cuando yo creo un área de selección y yo muevo presionando V, yo puedo desplazar píxeles. Si en lugar de solo desplazar los píxeles mantengo presionado Alt, los estoy duplicando dentro de la misma capa. Miren que no es lo mismo que presionar Control J. ¿Listo? O sea, yo creo un área de selección. Al crear esa área de selección, ahora presiono V y ahora yo mantengo presionado Alt y yo puedo expandir píxeles, o más que expandirlos, puedo duplicarlos. ¿Listo? Esto es simplemente para que la base cubra completamente las áreas creadas por el contorno. ¿Listo? Ustedes podrían simplemente haber tomado el pincel y rellenar un poquito más. Eso no tiene ningún problema. Por ejemplo, acá donde el brazo evidentemente se movió, pues yo puedo mover estos píxeles, puedo presionar Control T para hacer la deformación libre de esa zona de píxeles.
y en todo caso yo podría, una vez creada esta área de selección en su versión final, tomar el pincel y simplemente hacer unos rellenos. Pero en todo caso tenemos el otro problema, y es no lo que está faltándole al contorno, sino lo que le sobra, y eso lo podemos borrar. Pero como me interesa que sigamos repasando, vamos a volver a cambiar un poquito este panel para que todos lo puedan ver muy bien. Vamos a ponerle la miniatura lo más grande que podamos. Listo. Entonces ya tenemos esa capa más grande, es más visible. Vamos ahora a presionar este icono, crear máscara de capa. Y lo que vamos a hacer es, en este caso, por la apariencia un tanto caótica y muy pictórica de la línea, no vamos a utilizar una herramienta de selección automática como varita mágica, sino lo que vamos a hacer es, de manera muy prudente, trabajando no tan rápido, precisamente para equivocarnos menos y para no tener que estar repitiendo ni corrigiendo sobre la marcha, vamos a crear un par de áreas de selección allí donde el diseño esté rebasado, o más bien donde los rellenos no coincidan con el diseño, y eso lo vamos a rellenar de píxeles negros, no para borrar, sino para ocultar píxeles. ¿Listo? Esto es muy importante para mantener esa naturaleza de edición no destructiva cuando estamos haciendo trabajo digital. ¿Listo? Tenemos la posibilidad de decir, quiero ocultar una parte, en este caso porque estamos como volviendo a esculpir una parte de la figura, ¿no? Entonces unas partes de la figura quedaron más anchas, o quedaron en posiciones diferentes, o quedaron más angostas. Entonces ahora, en lugar de borrar, lo que hago es ocultar la visualización de esa parte del diseño, y mantengo ese carácter dinámico mediante máscaras, de tal manera que yo pueda cambiar de opinión sobre la marcha. O sea, en el momento que yo lo necesite, yo podría decir, quiero recuperar, quiero hacer una nueva versión con un ancho distinto. Pues fíjense, acabo de hacer un relleno, y ahora lo único que quedaría es revisar dónde hay uno que otro desfase. De nuevo, esto tiene que ver con control de calidad, tiene que ver con la apariencia correcta de las cosas. Entonces, nuevamente, si ya son personas que tienen experiencia, que están viendo esto, la recomendación va a sonar casi infantil, ¿no? La de revisar que líneas y contornos empaten hasta donde puedan empatar. Pero para quienes recién están empezando, es la recomendación más importante. Que no se vaya a sentir que el arte que están haciendo tiene desfases o tiene vacíos que no son intencionales. ¿Listo? Entonces aquí ya estamos terminando de optimizar esto. Y listo. Ya tenemos entonces un arte a nivel de base. ¿Listo? Todavía no estamos hablando de patrones, pero es lo que vamos a hacer a continuación. Las personas que recién estén viendo este video pueden claramente darse cuenta que no hay una correspondencia correcta entre las áreas de color y las prendas. Eso es porque existe esta capa, que es un duplicado. Esta capa nos la vamos a llevar aquí. Esta capa tiene la forma final, pero entonces yo puedo decir, oiga, sí, listo, tiene la forma final, pero mire que esta capa igual tiene un desfase porque corresponde a un diseño anterior. Entonces ahora yo le puedo decir a esta capa, usted va a ser parte de una máscara de capa. Alt, clic en medio de las dos, o lo mismo, clic derecho. Miren cómo cambia el cursor. Creo una máscara de capa, control Z. Clic derecho, crear máscara, una máscara de recorte. Una máscara de recorte. Y ahí quedó. En todo caso, esta capa tiene algunos desfases muy pequeños que vamos a respetar, pero de hecho hay un truco que nosotros podemos seguir para no tener que ponernos a hacer correcciones manuales. Si ustedes presionan control clic en la miniatura de la capa, automáticamente van a seleccionar los píxeles de la capa que ustedes seleccionaron. Entonces lo que se me ocurre es el siguiente truco. Presiono control J para duplicar esta capa. Me paro en la máscara de capa y le digo borrar, pero aparece este letrero que dice, ¿usted quiere aplicar la capa antes de eliminarla? Si yo le digo aplicar, esta versión ya no tiene máscara de capa, o sea que quedó con el contorno exacto, ¿cierto? Entonces si ahora yo presiono control clic en la miniatura, automáticamente creo un área de selección. Miren lo que quedó ahí. Creo un área de selección, y con esa área de selección yo ya puedo hacerle la optimización, por ejemplo, a esta capita de relleno, para no tener que estar preocupándome precisamente por hacer rellenos exactos y todo lo demás muchas veces. Me preocupo por hacer bien ese ejercicio una vez, y de ahí en adelante juego con los duplicados que yo necesite.
Entonces ahora presiono Control Shift I para invertir la selección y puedo tomar mi borrador y puedo suprimir allí donde no necesite píxeles. ¿Listo? Esto es porque me sirve mucho tener una capa que coincide exactamente con la prenda. ¿Listo? Para poder tener de manera independiente efectos de relleno y otras cosas. Pero eso en un par de minutos va a quedar mucho más claro porque lo estamos haciendo. Control Shift I para volver a invertir la selección y por ejemplo aquí donde hay un segmento de la mano podemos borrarlo. Eso, lo mismo por aquí y ya con eso creo que estamos bien. Entonces tengo aquí la línea, tengo aquí la prenda, me quedó solo un pedacito, entonces Control Shift D para recuperar última selección, hago ahí los rellenos de ajuste de corrección correspondiente. ¿Listo? Algo muy sencillo, ¿listo? Aquí sí queda un pequeño desfase que me tocó corregir con mi lazo, pero pues no pasa nada. De nuevo, lo que yo estoy persiguiendo son ajustes de control de calidad, por eso si los detalles ya son demasiado pequeños, pues ahí sí prefiero entrar de una vez e intervenir con pincel, ¿listo? Porque no quiero un desfase que se sienta como un descuido hecho de afán, no es más. Listo, ya que tenemos esto, tenemos entonces una base, tenemos una línea y tenemos una capa que corresponde a la prenda. Y en la prenda es donde podemos empezar a jugar con patrones. Entonces eso es lo que vamos a hacer inmediatamente. Lo primero, como quiero que el demo se vea un poco diferente a la versión anterior, entonces voy a cambiar colores. Si yo presiono Control U, vamos a ocultar provisionalmente esta capa. Si yo presiono Control U, puedo entrar aquí y hacer un viraje total de los colores, o sea, cambiar lo que llamaríamos el croma. ¿Listo? Si yo quisiera que esos cambios fueran menos drásticos, yo puedo presionar Control y la tecla B grande para hablar de equilibrio de color. Entonces ya no estamos hablando de hacer un cambio drástico, sino de darle tintes dominantes a eso que estamos ilustrando. ¿Listo? Entonces se pueden dar cuenta que le damos una dominante más amarilla, más azul. O sea, se está jugando con parejas de colores complementarios. ¿Listo? En el momento en que algún color no sea satisfactorio, yo puedo aislarlo y seguir trabajándolo de manera más individual, ¿cierto? Entonces, supongamos que ahí tengo los colores que me sirven. De nuevo, no importa que esos colores no correspondan a la versión final del diseño en términos de los contornos finales, porque tengamos presente que de manera intencional hay una capa que va a estar encima de todo lo demás, que es esta de aquí, ¿listo? Entonces a esta capa también le decimos Control U y le hacemos un viraje de color. Entonces digamos que ahí, ¿listo? Y puede ser más oscuro. Entonces ahí ya tenemos un repaso de manejo de línea, de manejo de máscaras, máscaras de recorte, máscaras de capa, gestión de pinceles, ¿listo? Hagámosle bloqueo de píxeles transparentes a esta línea y de manera muy básica podemos hacer un relleno que le dé color a la línea y podemos hacer que esa línea de manera selectiva tenga un tinte diferente. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera un tono más verde y un poquito más clarito aquí en la gorra, entonces pues yo aquí ya estoy interviniendo directamente con pincel y como siempre, si me estoy desfasando, puedo corregir sobre la marcha, puedo usar máscaras, lo que sea que funcione para lograr ese mínimo de control de calidad que nos dé una apariencia de un arte que no parezca hecho sin observar detalles. ¿Listo? En cualquier momento lo mismo yo puedo decir Control U y ya que la línea no es negra, entonces le puedo decir que la línea sea más saturada, puedo decir que la línea sea más luminosa, puedo hacer varias cosas muy interesantes con ese manejo de línea, ¿listo? Viendo qué es lo que funciona más. En este momento me llama la atención que la línea no sea tan perentoria ni tan pesada como una línea negra, y eso está bien. Ya a nivel de diseño hay un pequeñísimo cambio que quiero hacer. Esto tiene que ver más con el control de diseño de formas. Me excusan por
no atacar tan de cerca el tema de patrones, pero me interesa que podamos siempre estar haciendo recuentos de diseño. Entonces aquí hay algo a nivel de manejo de línea que no me parece tan efectivo. Creo que los brazos, este brazo está proyectando mucho hacia afuera, entonces me va a tomar la molestia de hacer una corrección de unos segundos y de inmediatamente hago ajustes en los contornos de una vez para que de nuevo esta corrección ocurra una sola vez y yo no tenga que estar sobre la marcha haciéndole como remiendos a las cosas. Entonces acá y aquí borro de una vez y ya esa línea no me va a causar más problemas. Listo. Entonces ya que estamos acá, vamos ahora sí a hablar de patrones. Los patrones en Photoshop funcionan un poquito diferente a cómo funcionan en Illustrator. En el sentido de que tenemos una capacidad más versátil de escalarlos, algo que hasta cierto punto se pasa en Illustrator también, pero podemos convertir un patrón de repetición en un elemento que no tiene que aparecer inmediatamente solo como se haya diseñado, sino que puede tener una apariencia mucho más dinámica. Déjenme les explico a qué hago referencia. Vamos a crear un patrón presionando Control N. Vamos a crear un nuevo arte y ese nuevo arte va a ser muy pequeño. Vamos a hacerlo podría ser de 280 por 280. No tiene que ser cuadrado necesariamente, pero ayuda mucho que lo sea. ¿Listo? En este momento lo que tengo es un pequeño lienzo de Photoshop, nada más. Presiono, por ejemplo, Control 1 para ir a la versión de tamaño real, 100% de zoom, y me puedo dar cuenta que es un archivo bastante pequeño. En este momento yo podría diseñar lo que yo quiera. Yo podría crear una serie de líneas y luego ir a definir un motivo y ver si funciona. Pero el asunto es que calcular a ojo un patrón continuo es una tarea extremadamente difícil que puede ser muy ingrata. Estoy hablando de la gente que, por ejemplo, tome un elemento como este y lo que haga sea empezar a duplicarlo para tratar de hacer que coincida y demás. Ese trabajo se vuelve demasiado artesanal y no funcionaría muy bien. Entonces, ¿hay qué es lo recomendable? Primero visualicemos el patrón cuando esté listo, entonces le decimos menú vista, en menú vista le decimos vista preliminar de motivo y vemos ese continuo. Ustedes se pueden dar cuenta, pues este no funciona porque literalmente podemos verle los límites cuando la idea es que un patrón de repetición se lea como una forma continua. Entonces lo que voy a hacer es que voy a suprimir todo lo que hay dentro de esta capa. ¿Y para qué me sirve la vista preliminar de motivo? Me permite establecer mediante ningún procedimiento diferente a lo que automáticamente hace Photoshop, qué es lo que ocurriría cuando una partícula llega al final de un borde, por ejemplo a la derecha, y cómo automáticamente se pasaría a la izquierda. Entonces aquí automáticamente se está generando un patrón de repetición. Este no es el más interesante de todos, pero nos podemos dar cuenta que ese patrón automáticamente se está formando como una serie de trazos continuos. ¿Eso qué significa? Que no le vamos a ver bordes duros. Nuevamente, es un diseño que no me gusta. Entonces lo que vamos a hacer es crear un primer patrón simplemente mediante el uso de una serie de siluetas orgánicas creadas con curvas simples mediante la herramienta lazo. Nuevamente, fíjense lo que ocurre cuando yo llego al borde de el lienzo, ¿no? Como automáticamente se pasa a la siguiente área. Entonces, pues eso ayuda mucho a pensar bien lo que está ocurriendo aquí. Por ahora puedo ser muy libre con lo que estoy haciendo. Algunas personas, como lo preguntaban en clase, si esto se puede hacer con imágenes que encuentran en internet. Para trabajo no comercial, para pruebas académicas, no hay mayor lío con eso. Incluso pues hay muchos portales muy útiles que tienen imágenes libres de derecho. Y se pueden usar imágenes que sean fotográficas, se puede hacer a mano como lo estoy haciendo yo acá, se pueden utilizar vectores, se pueden utilizar dibujos o una mezcla de todos esos elementos. Cuando yo hago el relleno nos podemos dar cuenta que hay como ciertos desfases, ¿no? Las formas que yo tengo ahí no son tan precisas como podrían ser. Voy a presionar Control Z 2 veces. Y antes de hacer el relleno, le voy a decir a esas formas, menú selección, modificar, y le voy a decir redondear.
Le voy a decir que se redondeen por ahí unos 3 píxeles, no mucho. ¿Qué es lo que hace redondear? Como su nombre lo indica, las formas quedan un poquito más exactas, ¿no? Listo, eso es un patrón que no tiene nada de especial realmente. Lo importante es que ya con esto voy a poder hacer algo, y de hecho voy a crear varios y voy a decidir cuál es el que más me sirve. Por ejemplo, voy a presionar la tecla M 2 veces mediante Shift M. Voy a crear una forma geométrica. ¿Listo? Voy a rellenarla. Voy a presionar la tecla M para cambiar área de selección, o más bien, no voy a presionar la tecla M, simplemente voy a presionar clic derecho y voy a buscar la opción que dice transformar selección. Vamos a dejar esta forma un poquito más pequeña. Y borramos. Clic derecho, transformar selección. O bueno, no, de hecho le digo control D y lo que yo hago es duplicar esta capa. Le digo control T y le bajo el tamaño. Nuevamente, control. Disculpenme, otra vez, entonces le bajo el tamaño, presiono Enter. Otra vez control J, control T. Control J para duplicar la capa, control T para hacer transformación libre. Control J, control T. Hasta tener ahí un primer nivel de repetición geométrica. ¿Listo? Podría haber incluso otra. Control T y bajamos una última vez de tamaño. Listo, entonces ahí tenemos una progresión de grande a pequeño, donde además se va engrosando la línea a medida que el círculo se va volviendo más grande. Como no quiero tener un montón de formas ahí sueltas, entonces voy a presionar Control E, habiendo seleccionado estas 5 capas, o sea, le doy clic a una, Shift, clic a las demás y Control E. Ahora yo puedo ubicar esto donde yo quiera. Voy a sacar un duplicado, le voy a bajar el tamaño, manteniendo la proporción, y voy a ubicar esto donde me parezca más interesante. Pero miren una cosa, en el momento en que yo en la llamada vista preliminar de motivo pongo un objeto de tal manera que salga de uno de los extremos para entrar por el otro, ese objeto queda cortado. Si yo lo vuelvo a mover, miren que el objeto ya no necesariamente me va a responder como yo quisiera si tuviera un área de selección. ¿Listo? Entonces eso es importante que lo tengan presente, ¿vale? Por ahora no significa que se va a dañar nada, pero sí significa que puede ocurrir algo que les cause algo de confusión cuando recién estén empezando. Miren, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir ahí, el objeto quedó cortado. Entonces eso al principio puede ser un poquito confuso. Entonces voy a mover esto acá, lo voy a cambiar de tamaño y ahí sí lo ubico en su área final. Y como me interesa que haya mucha más progresión, entonces vamos a jugar con áreas que sean un poquito más grandes y otras que sean más pequeñas. Ahora vuelvo a sacar un duplicado, le vuelvo a cambiar el tamaño. No voy a escalar hacia arriba, o sea, todo lo que yo estoy haciendo a nivel de duplicados está quedando más pequeño, precisamente porque lo que yo quiero es que las cosas mantengan su calidad. Si yo estoy trabajando no vectores, sino en mapas de bits simples, o sea, simplemente píxeles, y yo les cambio el tamaño hacia arriba, esos píxeles van a perder calidad, ¿listo? O sea, si yo hago esto, las cosas se van a emborronar, entonces vamos a procurar que eso no ocurra, ¿listo? Hasta el momento en que yo presione Enter, ningún cambio es permanente, entonces fíjense que yo puedo decidir acá una ubicación que se sienta lo más precisa que se pueda, ¿listo? Lo más precisa que sea posible crearla, y cuando ya sienta que está, quizá que esto alcanzara a tocar ambos círculos, pero aquí ya se me sale de tamaño, entonces más bien vamos a dejarlo más pequeño. Vamos a ponerlo por acá, le decimos Enter, y lo mismo, es un ejercicio más de decidir qué me interesa hacer con mi patrón de repetición. No es una situación donde uno diga, es que tiene que quedar así. El primer patrón no me parece que se viera tan bien, pero es una opción. Esto también es una opción. Entonces, sobre todo porque me interesa algo que tenga una apariencia más asimétrica, simplemente para seguir jugando con el diseño, ¿vale? No porque un patrón de repetición sea válido solo si tiene X o Y diseño. Lo único importante es que tenga esa apariencia de continuo, no que se lea interrumpido, no que se lea cortado, no que se lea como que tiene bordes geométricos fuertes. Si se cumple esa condición, estamos bien. ¿Listo? Estamos acá, pongamos este aquí y captemos este último y saquemos un último duplicado y lo ponemos acá.
Listo, ahí tenemos ya un patrón de repetición. Miren que si yo me alejo muchísimo o me acerco muchísimo, lo sigo viendo como un continuo. Pero tenemos una situación aquí y es que este patrón de repetición no ha sido formalmente creado. O sea, este patrón de repetición en realidad no existe. Este patrón lo que es una visualización y nada más. ¿Listo? O sea que yo en este momento no he hecho nada todavía. ¿Vale? Lo que voy a hacer es declarar qué es de manera permanente ese patrón y entonces sí lo voy a poder replicar libremente en este y en otros diseños. ¿Listo? Tengan en cuenta también, mientras voy terminando de ponerle aquí últimos detalles, tengan en cuenta también por favor que cuando ustedes crean un patrón de repetición, lo que están haciendo es decirle al Photoshop que tienen instalados que ahora hay un nuevo elemento en la galería de motivos o patterns si estuvieran trabajando en inglés. O sea que ustedes tienen un elemento que va a quedar consignado en sus programas y no solamente en el archivo donde están trabajando. Esa clase de datos que en algún momento se pueden volver obvios, pero al principio prefiero que lo tengan muy muy presente para que no vayan a pensar que el patrón, si no lo crean dentro del mismo Photoshop, de un lienzo relativamente grande les va a quedar mal. Eso no sería así. ¿Listo? Entonces, creo que ahí ya tenemos un patrón de repetición. Lo único que quisiera es tomar estos últimos elementos que quedaron un poco más pequeños, fusionarlos, nuevamente jugar con saturaciones, jugar con su intensidad y ya creo que es suficiente. Ciertamente hubiera podido haber hecho esto más fácil si me lo traía de internet, pero pues prefiero que ustedes vean cuál es el procedimiento para hacer las cosas desde cero. Le voy a decir ahora vista y le voy a desactivar la vista preliminar de motivo. Y me dice, bueno, entonces aquí todo volvieron a ser objetos. Sí, pero si yo ahora le digo edición y le digo definir motivo, va a salir este cuadro de diálogo. Aquí voy a llamar a esto ondas geométricas A y le voy a decir, ok, ¿dónde queda este patrón? No importa en qué Photoshop yo esté, por ejemplo, vuelvo a este, yo voy al menú ventana, en el menú ventana le digo motivos y en motivos me puedo dar cuenta que aquí ya está un patrón que se llama ondas geométricas A. Si yo tengo una capa seleccionada, como por ejemplo esto, y yo voy al panel de motivos y le doy clic a esa textura, perdón, a ese motivo, automáticamente va a pasar esto. Y uno diría, uy, entonces la capa quedó convertida en eso. No exactamente. Lo que tenemos ahora es una capa editable que yo puedo cambiar de ubicación y que queda automáticamente en una máscara de capa. Recuerden visualmente cómo se ve la máscara de capa. El contenido, que en este caso es el patrón de repetición o motivo, quedó como el contenido y la máscara de recorte, que es la base en la cual se inserta el contenido, queda subrayada en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, si yo le digo a esto, usted se cambia de ubicación, ahora todo queda cubierto de esto porque no tiene una máscara de recorte. Si yo la volviera a crear, ahora el patrón, de una manera que se ve muy absurda, la verdad, quedó metida dentro de la línea de contorno. Esto para que siempre recuerden el correcto orden en la ubicación de contenedor y contenido. Contenedor es la máscara de recorte, contenido es lo que va por dentro. Entonces tenemos que procurar que el contenido vaya encima y el contenedor, que va a ser la máscara de recorte, está por debajo. Miren que aquí cambié la ubicación del patrón, solo pues para que vean qué es lo que puede pasar ahí. ¿Listo? Yo le puedo decir a esto que cambie de ubicación, le reactivo la máscara de recorte, le puedo dar un modo de fusión, le podría decir, por ejemplo, superponer. ¿Listo? Le puedo decir ahora doble clic y le puedo decir que cambie su ángulo de inclinación, le puedo decir que cambie su escala, digámosle por ejemplo 200 y pico por ciento, o ahí está a 225, y uno dice, bueno, aquí ya empieza a funcionar, le puedo jugar con la opacidad y todo lo demás, claro que se puede hacer, pero vamos a tener en cuenta otra forma como podemos manipular los patrones. Vamos por ahora a borrar esta capa de aquí, vamos a seleccionar donde queramos
insertar el motivo, en este caso, esta capa que se llama chaqueta 3, y le vamos a decir a este icono, que es el icono de efectos, que está en la parte inferior del panel de capas, está en este rengloncito de iconos activables, donde a la derecha está el botecito de basura, que significa eliminar capa. Casi al final tenemos una FX, que significa un relleno, perdón, un estilo de capa. Entonces aquí le vamos a decir superposición de motivo. Va a salir un cuadro de diálogo y en ese cuadro de diálogo se va a seleccionar automáticamente el último motivo que se haya seleccionado. Entonces abrimos aquí la galería. En la galería seleccionamos en este caso geométrico 1 y vamos a decidir acá cuál es el modo de fusión, por ejemplo multiplicar, por ejemplo oscurecer, por ejemplo le vamos a decir que tenga un ángulo diferente, le vamos a decir que tenga una escala diferente, le vamos a decir que tenga una opacidad diferente. ¿Listo? Y le decimos OK. Y ahí ya tenemos un ejemplo de patrón. De nuevo, ¿qué es lo importante? Que el patrón se pueda sentir que se integra a todo el conjunto. ¿Listo? Si yo no tengo esto, miren que lo que se acaba de crear acá dice efectos y como un intentado dice superposición de relleno. Eso significa que superposición de motivo. La superposición de motivo es un efecto, así es como se tiene que leer esto. O sea, esta es la instancia de un efecto que se está poniendo dentro de una capa. Y yo puedo simplemente decirle ocúltese, revélese, o le puedo decir doble clic para modificar esas condiciones de ese relleno. ¿Listo? Si yo desactivo esto y le volviera a decir, quiero que usted tenga un motivo, entonces vuelve a pasar esto porque de nuevo me va a crear una capa que yo puedo dejar como máscara de recorte o más bien inserta dentro de una máscara de recorte. ¿Significa que hacerlo así esté mal? No. Porque de nuevo miren que yo le puedo decir a esto que tenga modo de fusión multiplicar, que sea una capa que tenga cierto nivel de opacidad, le puedo decir que tenga un cierto nivel de escala, porque es preferible hacerlo no desde este método, sino decirle a la capa que tenga un relleno, en este caso una superposición de motivo, porque es más versátil el manejo del patrón. ¿Listo? En cualquiera de los dos casos es válido hacerlo acá, es válido hacerlo acá. Lo que no debería ocurrir es que ustedes pongan un motivo y ese motivo se trague el diseño. Cuando decíamos al principio de esta intervención que lo que buscamos es la integración del motivo con todo el conjunto, nos referimos a que no pase esto precisamente. Nos referimos a que ese relleno se sienta como que está integrado a un conjunto, de tal manera que si en algún momento ponemos texturas, nuevos rellenos, nuevos motivos, sombras, no nos vaya a ocurrir que ese patrón de repetición ni siquiera nos deja apreciar bien el diseño, sus pliegues y demás. Entonces por eso es que sin distinción de si lo hacen desde el panel de motivo o lo hacen desde nuevo estilo de capa, que es pues, este tipo de relleno que en este caso se llama superposición de motivo, lo importante es que haya una integración que se lea como moderada. No se trata ni siquiera de que el motivo sea muy clarito, sino que se lea el motivo y también nos deje leer el diseño. Si nosotros tenemos una capa, por ejemplo, que tenga una sombra, como está pasando aquí, vamos a duplicar la sombra y ya con esto terminamos. Tengo una capa de sombra, ¿listo? Esa capa de sombra puede o no tener modo de fusión, ¿listo? En este caso la voy a dejar en normal y voy a sacar esto de la máscara de capa, ¿listo? Entonces, nuevamente voy a usar el truco de presionar control clic para crear un área de selección que no pase del diseño de algo, ¿listo? Ya presioné control clic acá en la chaqueta 3, listo de nuevo, en la miniatura de la capa, no en el ojo que activa, no en la barra del nombre, sino en la miniatura, control clic. Recuerden que si en este momento yo me paro en la capa de sombra, que claramente tiene desfases, y presiono borrar, lo que voy a borrar es lo que está adentro. Yo quiero hacer es precisamente lo contrario, entonces presiono control shift y la tecla I latina para invertir la selección, y ahora si yo borro, se borra lo que está por fuera. En todo caso, esta sombra corresponde a una versión anterior del diseño, por lo tanto yo voy a crear una nueva área de selección, voy a mover, voy a modificar, voy a expandir y también voy a intervenir con pincel. No voy a pretender que esto no sea válido. Más bien lo que yo voy a seguir persiguiendo todo el tiempo es una apariencia legítima de acuerdo
a lo que el diseño me diga en términos de formas. Entonces, por ejemplo, el límite de la sombra tampoco corresponde ahora porque de nuevo esta es una versión 2 de este diseño, entonces sobre la marcha yo voy a seguir haciéndole una edición, miren que no toma mucho tiempo, es básicamente hacer que coincidan las formas de la iluminación. Esto, recuerden por favor, para mis estudiantes presenciales es opcional. En segundo corte vamos a meternos directamente con temas de iluminación, tanto para atuendos, textiles, texturas y el cuerpo y sus partes, el cabello, la piel y otros sectores. Y vamos a hablar mucho en términos de reflectividad. Entonces, como se lo mencioné a algunas personas del curso, si el trabajo de iluminación les da problemas, dos cosas que pueden hacer. La más fácil es ponerle pausa a esto, aunque en últimas, pues la idea no es coartar la ambición de nadie. Si tienen el deseo de empezar a explorar iluminaciones, que igual me parece que es una muy buena idea, asegúrense de que vean diagramas, de que vean ilustraciones, de que vean caricaturas, de que vean bocetos e ilustraciones de moda, asegúrense de que vean diseños de personajes, asegúrense de que vean cualquier representación útil donde la iluminación no provenga de realismo, para que un tema que a algunos les puede parecer un poco esotérico, pero les aseguro que no lo es, no es ni un capricho ni algo que pretendo que no me entiendan. Cuando yo hablo de las formas de las luces, cuando yo hablo de las siluetas de las luces y las sombras, estoy hablando no de crear un trabajo de texturizado, sino de crear precisamente una serie de formas que sugieran qué comportamiento está teniendo la luz cuando toca volúmenes de diferentes categorías, pero volúmenes que son abstractos, ¿listo? Y sombras que también son abstractas. Por eso es que estoy insistiendo en que no piensen, por ejemplo, en sombreados desde achurados, desde texturas, sino que piensen en esa representación más bien económica que tiene la iluminación. Entonces miren, por ejemplo, lo que yo tengo ahí, no se ve mucho como una sombra, precisamente porque no tiene modo de fusión. Ahora le puedo decir multiplicar, ¿listo? Y ahí me doy cuenta que entonces ahora está pasando algo y es que la sombra es más oscura que la línea. Como esta forma no está metida dentro de una máscara, pero procuré que tuviera una silueta que no rebasara el diseño, yo tengo libertad de decir, bueno, entonces que esto se vaya para la cima de la pila y ahora, al mismo tiempo que toca las capas de relleno, también está tocando la línea y allí donde toca la línea la hace más oscura. De nuevo, esto es completamente opcional. Es una buena idea tratar de pensar en estas cosas, pero siempre y cuando ese ejercicio, uno, no se vaya a sentir ingrato en términos de que le pongan mucho esfuerzo, sino obtener un resultado pues que sea medianamente de buena calidad, y dos, que hagan un ejercicio también de razonar dónde está la abstracción que produce estas formas. ¿Listo? Con eso vamos a terminar. Les agradezco mucho por ponerle cuidado a esta demostración y nos veremos en otra oportunidad con un nuevo repaso.